Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Comenzamos la lectura del Evangelio de San Lucas, que es el que consideramos este año en la misa dominical. Y la liturgia comienza con los 4 primeros versículos donde él manifiesta qué es lo que quiere hacer, cómo lo hizo, y da un salto después al comienzo del capítulo 4. En el intermedio queda el Evangelio de la infancia, la predicación de Juan Bautista y las tentaciones en el desierto, que se dejan para otro momento. Lo de la infancia se lee en Navidad y lo del Jordán y el desierto para la Cuaresma. Entonces comenzamos con el prólogo del Evangelio de San Lucas. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, entonces ya empezamos una primera afirmación. Lucas es un hombre muy serio, muy riguroso, es médico, lo cual no quiere decir que una cosa llegue a la otra, pero en el caso de Lucas sí, dijéramos como muy científico en la hora de escribir, se documenta bien y tiene un plan muy claro de lo que quiere narrar. Y dice, hechos que se han cumplido. O sea, esto no es mito, esto no es cuento. En otras partes ha dicho cómo se ha documentado, aquí también lo insinúa. Entonces son hechos cumplidos, realidad histórica. Como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. Él entrevistó a mucha gente, es discípulo de San Pablo. Entonces Lucas dice, yo también he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo. Teófilo significa amante de Dios, o sea, nosotros. San Lucas escribe 2 libros, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. Después de investigarlo todo con diligencia desde el principio, ¿con qué fin? Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Solidez de las enseñanzas, solidez doctrinal. También vemos cómo para el cristianismo desde el principio ha sido muy importante la doctrina sólida, la formación intelectual para el anuncio del Evangelio. Obviamente el sentimiento es importante y cantamos y nos queremos, pero también la cabeza tiene que estar bien formada. Es una ocasión para recordar la importancia de ahondar en el estudio de la teología. No necesariamente hay que hacer una maestría, aunque también ayuda. Para mostrar la mutua imbricación de la fe y de la razón, y también para alimentar con ese estudio la propia oración, como presupuesto para anunciar el Evangelio, como veremos al final, a los pobres, dice Isaías, a todos los necesitados de ese mensaje de felicidad. Ese es el prólogo con el que comienza el Evangelio de San Lucas. Luego, como decíamos, da el salto al capítulo 4 y dice lo siguiente. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Este es como el punto central de esta meditación, casi que ahí paramos. Muy importante, ¿no? Jesús retorna a casa, como cuando era niño. Como decíamos, Lucas es muy buen escritor, entonces ustedes se acuerdan cuando subió a Jerusalén, cuando era niño, a la peregrinación con María y con José, y en el camino él se queda en el templo, ellos no lo ven, tienen que regresar, el niño perdido allá en el templo. Dice, y regresó a Nazaret y les estaba sujeto. Así termina toda esa parte del Evangelio de la infancia. Regresó a Nazaret con María y José. Ahora regresa de nuevo, lo presenta como una reiteración del retorno a casa, solo que ya no como niño, no con María y José, José ya había fallecido, sino como profeta mesiánico. Lucas resalta esa faceta de Jesús como maestro. Su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Ustedes saben que Jesús nació en Belén, se quedó allí un tiempo, no sabemos cuánto, puede ser 1 o 2 años, ahí vienen los reyes, la persecución, la matanza de los inocentes, se tienen que ir para Egipto, allí se queda también un buen tiempo, y ya regresan a Nazaret, que es el sitio original, pues donde estaba María, donde estaba José, y donde se crió. Él es por eso Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Y entonces continúa. También otra cosa que le gusta mucho hacer a San Lucas son los paralelos. Por ejemplo, el paralelo entre la anunciación del arcángel Gabriel a Zacarías, anunciándole el nacimiento de Juan Bautista, con el anuncio del mismo arcángel a la Virgen, mostrándole que va a venir Jesucristo. De hecho, así también hay un paralelo entre Juan Bautista y Jesús, no solamente por la anunciación, por el nacimiento, por la presentación, sino también luego en la vida pública, la predicación y penitencia de Juan en el desierto, y Jesús que hace lo mismo también en el inicio de su predicación, que de hecho predica lo mismo, convertíos. En este caso, ya no habla de esa llamada a la conversión, sino que hace un anuncio alegre porque ha llegado la salvación, porque se cumplen las Escrituras en la persona de Jesús. Pero entonces en lo que me quería detener, ponerle ahí el reflector, es en lo que comenzamos diciendo. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, con el poder del Espíritu. Pensaba que era como el punto central en el que de alguna manera podemos quedarnos a pensar el papel del Espíritu Santo en relación con Jesús, como nos lo narran los evangelios, y también para nuestra vida espiritual. Muchos autores espirituales, entre ellos San José María, se quejan de que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque uno al fin y al cabo el Padre Nuestro pues lo recita muchas veces al día. De Jesús pues hablamos en el Evangelio, lo tenemos en los crucifijos, lo tenemos en el sagrario con su cuerpo y con su sangre, pero del Espíritu Santo muy poco. Si uno se descuida, pues se habla muy poco de él y uno entonces también lo trata muy poco en su vida espiritual. Me hacía pensar un momento importante en la vida espiritual de San José María es cuando el director espiritual, por ahí en los años 30, le dice: frecuente el trato con el Espíritu Santo. No le hable, óigale. Es un consejo pues muy sencillo. Además, San José María tenía que recorrer pues todo Madrid para verse con este cura, que además a veces lo hacía esperar. Entonces uno a veces puede pensar, vaya consejo, ¿no? Pues qué cosa tan sencilla. Pues de esa cosa tan sencilla, por la docilidad de San José María, se le abrió todo un Mediterráneo en la vida espiritual, de la cual nos alimentamos todavía ahora nosotros, ¿no? Frecuenta el trato con el Paráclito, que es quien te ha de santificar. Ese es como el gran propósito o el gran consejo de este rato de oración. Si alguno se duerme, pues ya esa es la idea central y puede estar tranquilo y puede dar vueltas por su cuenta. Frecuentar el trato con el Espíritu Santo. Tratarlo más. Es muy importante en la vida espiritual. Por ejemplo, en el examen de conciencia. Muchas veces preguntan, ¿cómo se hace el examen de conciencia? Y también nuestro estilo es que es con libertad. Cada uno lo hace como quiere, ¿no? No hay como un parámetro que todos lo tenemos que hacer igual, ¿no? Cada uno como le dé la gana. Algunas veces se dicen que hice mal y pedir perdón, que hice bien dar gracias, que hice regular y sacar un propósito, pero no necesariamente tiene que ser eso. Uno puede mirar las preguntas del examen del retiro mensual o lo que se propuso en el retiro anual o de lo que está hablando el Papa o de lo que está hablando el prelado. Bueno, cada uno como quiere, ¿no? Pero un consejo que sí es muy importante, o la gente se puede tomar con libertad, es antes de nada, al comenzar el examen de conciencia, invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumíname, santifícame, ayúdame a ver qué quieres de mí, ¿no? Ilumíname. Incluso con las oraciones que uno quiera. Bueno, ustedes saben, los círculos de formación también comienzan invocando al Espíritu Santo. San José María vio que era muy importante pues que esas clases se le pidiera al Paráclito que nos iluminara. El examen de conciencia por la noche, el examen de conciencia antes de la confesión, el examen de conciencia antes de la dirección espiritual, cuando uno mira, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? Para decir por dónde me ha ido llevando el Señor. Pues que Dios me dé su luz para ir avanzando. Esa es una manera concreta de invocar al Paráclito. También cuando voy a hacer apostolado, o cuando voy a preparar una charla, o cuando voy a
a preparar, pues no sé, una predicación, una clase de catecismo, un círculo, pues obviamente, ¿no? Que sea Él el que me ilumine. También, ustedes que son estudiantes, pues también a la hora de estudiar o de preparar un trabajo, a veces esa paradita inicial no es simplemente, tengo 4 horas de estudio a preparar este informe o este trabajo o este artículo, a sacar aquí fuerzas, tal. No solo eso, mindfulness, no solo eso, sino deep work, todo lo que quieras, todo eso está muy bien, pero Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Ese es el mejor truco de todos, ¿no? El mejor truco de productividad que no viene en esos libros de hábitos atómicos y cosas así, es antes de todo eso, Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Y obviamente hay que poner de su parte y ya verás los grandes resultados. Bueno, ya he dicho todo lo más importante concreto. Ahora vamos a ahondar en lo espiritual, en lo que nos muestra la Escritura. Recordemos, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Por algo lo pone San Lucas, ¿no? Este evangelista, como buen discípulo de San Pablo, resalta el papel de la tercera persona de la Santísima Trinidad en la obra de Jesús. Y es que para su maestro, para el apóstol San Pablo, el Paráclito es el principio sobrenatural de toda la vida cristiana. Frecuenta el trato con el Espíritu Santo, que es quien te ha de santificar. Desde la encarnación, podemos mirar cómo aparece, por ejemplo, en San Lucas y en algún otro evangelio sinóptico, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre María. Las narraciones de la infancia muestran su actividad. Igual si uno se descuida no se da cuenta, ¿no? Es como hay que coger la lupa y empezar a ver, oiga, pero es que está en todas partes. Por ejemplo, el arcángel Gabriel, que anuncia que Juan Bautista, dice, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Eso es fuerte, ¿no? Pues claro, para esa misión tan poderosa de mostrar al Mesías ya presente entre los hombres. Cuando la Virgen visita a su prima Isabel, pues que está en embarazo, cuenta que Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó, ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Bienaventurada tú que has creído. Pues eso fue un don, porque se llenó del Espíritu Santo. Su hijo estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos viendo que el Espíritu Santo anda por todas partes allí en esa época, ¿no? Pues fueron tantas ganas de ir a Nazaret, donde estaba tanta plenitud. Lo mismo que Zacarías, el pobre viejito, el esposo de Isabel, que siempre queda como ejemplo de hombre incrédulo que pidió prueba y que por eso lo castigaron, que quedó sordomudo, pero no era un hombre muy bueno, ¿no? Tan bueno como Isabel, tanto que también quedó lleno del Espíritu Santo cuando presentan a Juan y le van a poner el nombre y él trae una tablilla para decir, no, sí, Juan es su nombre, como dice mi esposa, y en ese momento volvió a tener pues la voz y quedó lleno del Espíritu Santo y entonó el Benedictus, un canto muy bonito, profético, donde anuncia cuál es la misión de San Juan. Y luego, como si fuera poco, Simeón y Ana, los dos profetas estos antiguos que el Espíritu Santo les había prometido que no morirían sin verlo, y van y les dice, este es el momento de ir, y van al templo y van a entrar ahí a Jesucristo con María y con José. Va a entrar el Rey de la Gloria, que se abran las antiguas compuertas, ¿no? Diría, se están cumpliendo todas esas profecías del Antiguo Testamento y a ellos el Espíritu Santo les permite estar allí para la presentación de Jesús. Todo eso como en la infancia, se dan cuenta qué grandeza, ¿no? qué riqueza de presentación del Paráclito que uno a veces no es consciente. Luego en la vida pública, Juan Bautista anuncia que él bautiza con agua para la conversión, pero que el Mesías bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ya es Mateo el que lo cuenta. Y de hecho, en la vida pública de Jesucristo aparece también el Paráclito desde el primer momento, como vemos en la unción mesiánica después del bautismo en el Jordán. ¿Se acuerdan? Hace poco lo considerábamos, así comienza el tiempo ordinario. La Navidad se concluye con el bautismo. Entonces Jesús penetra en el agua completamente, es por inmersión, y cuando surge de nuevo, se mete en oración. Imaginen cómo es la oración de Jesucristo con el Padre y el Paráclito, y baja el Espíritu Santo en forma como de paloma, y se escucha la voz del Padre. Es una teofanía, una manifestación de la Trinidad, donde dice, este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Las mismas palabras también en teofanía trinitaria que veremos en el Tabor, en la transfiguración, cuando Jesús en oración, la luz que representa también el Espíritu Santo, y se escucha la voz del Padre que dice,
escuchadlo. Bueno, pues nos muestra lo que se llama la unción mesiánica, o sea, el Espíritu Santo unge a Jesús. Cristo, la palabra Cristo significa eso, ungido. Entonces, siempre ungido es la unción, se unge con el aceite. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Es uno de los elementos de la creación que tienen valor litúrgico, junto con el agua, que usamos por ejemplo en el bautismo, y junto con el vino, lo mencionábamos cuando hablamos de Caná, también, bueno, también con el trigo para el pan. Entonces, el aceite se usaba para ungir al sacerdote, para ungir al rey. Jesucristo, de hecho, será al mismo tiempo sacerdote, profeta y rey. Y entonces no lo unge, qué sé yo, el profeta Natán, que fue el que ungió al rey David. No, Jesús lo unge el mismísimo Espíritu Santo. Y Jesús, por ser ungido, es Jesús Cristo, el Mesías. Además de que en el relato de las tentaciones, en el capítulo 4, también Lucas dice que fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto, a ese retiro espiritual para preparar su labor apostólica. Y damos otro salto en la infancia, al comienzo de la vida pública, digamos a los 30 años, y luego a los 33, ya en la parte final, en la resurrección, también lo anuncia a los discípulos para su misión apostólica. El resucitado es como un mensajero del Paráclito, tanto que llega a decir unas palabras muy fuertes. Dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo va a convenir que se vaya Jesús, hombre? Lo mejor es estar a su lado. Dice, no, conviene que me vaya, porque si no me voy, no les envío al Espíritu Santo. Diciendo, vale la pena que me vaya para que reciban el Paráclito. Es el que tú y yo recibimos en el bautismo, en la confirmación, y bueno, ya en el caso también de, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal. Pero bueno, siempre en los sacramentos hay como un plus de gracia neumatológica, ¿no? del Espíritu Santo. Pero sobre todo bautismo y confirmación forma parte de esa gracia sacramental recibirlo. Pues tan importante. Si alguien no está confirmado, ese puede ser otro gran propósito. Entonces Jesús les dice, como anuncio, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Quédense en la ciudad hasta que los revista de la fuerza que viene de lo alto. Pero regresemos a Nazaret, donde decimos esa fuerza que viene de lo alto, está Jesús con la fuerza del Espíritu. Está apenas empezando después de las tentaciones en el desierto, ya como que comenzó ese periodo de 3 años en que va a proclamar la palabra y a confirmar con milagros la verdad de su predicación. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados. Hay veces esas costumbres que dice San Lucas nos ayuda a entender la vida ordinaria de Jesús. También en la última cena dirá, como de costumbre fueron al monte de los olivos a hacer la oración. Entonces ya uno sabe que Jesús siempre que iba a Jerusalén estaba pues en el cenáculo, después de la cena se iba a rezar a Getsemaní. Pues aquí de costumbre todos los sábados iba a la sinagoga. Es obvio pues que cumplía el mandamiento, ¿no? de santificar las fiestas. Y se puso en pie para hacer la lectura. Aquí nos da una ocasión de hacer otro excursus para hablar de la liturgia de la palabra. En los oratorios, en las iglesias, siempre hay 2 mesas. La mesa de la Eucaristía, que es el altar, y la mesa de la palabra, que es el ambón, donde también está Jesús sacerdote, está para la mesa de la palabra, Jesús profeta está en la mesa del ambón, y además hay otro elemento litúrgico que es la sede, que refiere a Jesús Rey, profeta, sacerdote y rey. Bueno, pues hablamos ahora del Jesús profeta que proclama la palabra desde el ambón. Eso que vimos hacer a Jesús en el Antiguo, pues como fruto del Antiguo Testamento, la costumbre veterotestamentaria de recitar en la sinagoga la palabra, es lo que nosotros continuamos. Nuestra primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, es una herencia de la liturgia judía. Como dice un liturgista, la liturgia se debe a la escritura. Tenemos buena parte de la liturgia con la escritura, pero también la escritura debe a la liturgia, ¿no? La liturgia enriquece la escritura santa. Bueno, pues Jesús hace eso, hace liturgia. Jesús proclama la palabra.
Era una costumbre que había, el rabino podía invitar a alguien a que proclamara la palabra, incluso a que pronunciara la homilía. Y entonces están allí viendo a su antiguo vecino a ver con qué va a salir, ¿no? Tiene mucha fama, en otras partes hace milagros, bueno, ¿qué va a decir aquí? Le entregaron el rollo, porque entonces los libros no eran como los conocemos nosotros, sino que eran rollos, ¿no? De papiro. Y le entregaron el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló, lo lee porque ellos leen al contrario, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Lo desenrolló, encontró el pasaje donde estaba escrito, Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. El profeta une la unción apostólica, la unción espiritual con la misión apostólica. ¿Me unge para qué? Para hacer una misión. Me ha enviado. El cristiano, nosotros ya dijimos, también fuimos ungidos en el bautismo, fuimos ungidos en la confirmación para hacer esto que dice aquí, para ser profetas. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Estamos aquí preparándonos para hacer una labor social ahora. Bueno, de alguna manera estamos ejercitando nuestro bautismo, esa parte de nuestra vocación cristiana de ser también profetas y que evangelizamos a los pobres, proclamamos a los cautivos la libertad. En Semana Santa nos esperan en la cárcel también para nuestro voluntariado. A los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es un jubileo. El jubileo viene del Antiguo Testamento y estas palabras son del jubileo. Entonces Jesús también está como haciendo un jubileo. De hecho, omite lo que sigue después, que dice a proclamar también el día de venganza para nuestro Dios. Ahí ya no lo dice. Y los que escuchaban, que conocían la palabra, se dan cuenta que solo está hablando de lo positivo, ¿no? De el mensaje gozoso que trae Jesús. Tras la lectura de la palabra queda la expectativa en los asistentes por la homilía del antiguo vecino. ¿Qué va a decir? Enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Me parece muy bonito este pasaje porque es pura liturgia. Este silencio de la asamblea recuerda el silencio que caracteriza o debe caracterizar el final de cada lectura. No hay que leer con prisa y palabra de Dios, vámonos para... No, acabamos de proclamar la palabra, un minutico de silencio, o unos segundos, pues. ¿Qué dijo Jesús? ¿No? ¿Qué dijo Dios en la palabra? ¿Cuál es la rúbrica? Siempre encima de lo que se lee hay una frasecita que es como, esta es la frase central de lo que se va a proclamar. Incluso el que lee es bueno que se dé cuenta, porque digamos que hay 5 grandes mensajes, pero hoy lo que la iglesia quiere que resaltemos es esto. Bueno, pues, por ejemplo, de esto que estamos leyendo, uno podría hablar de muchas cosas, pero la liturgia quiere que nos fijemos en la importancia de la palabra y el Espíritu Santo en la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque la primera lectura habla de la proclamación de la palabra por parte de Esdras en el Antiguo Testamento. Entonces, primera lectura, proclamación de palabra. Segunda lectura, Jesús proclamando la palabra. ¿De qué vamos a hablar en la meditación? Pues de la importancia de la palabra. Solo que aquí Lucas da una pista y es con la fuerza del Espíritu. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en la palabra, en la liturgia de la palabra y en la vida del cristiano. Ahí dice, por aquí es por donde nos quiere llevar el Señor. Para eso es la importancia del silencio de la oración. Obviamente no es que uno proclame la primera lectura y se quede 3 minutos o 10 en silencio, ¿no? Entonces, pero un segundito ahí de silencio, ¿no? También la homilía debe ir seguida de un pequeño silencio. Silencio que está preparado por la invocación al Espíritu Santo. El sacerdote antes de proclamar la palabra hace una oración. Incluso se recuesta, cubre el leccionario con su cuerpo. De alguna manera cae la sombra sobre el libro. Como la sombra cubrió a María, así la sombra cubre la palabra para que el Espíritu Santo la fecunde, la llene de fuerza y sea fértil en los oídos de aquellos que la van a escuchar. Se llama una epíclesis. Yo le pido a Dios, al Espíritu Santo, que venga y le dé fuerza a mis palabras, a esas palabras que son de Dios y que voy a proclamar, de tal manera que den fruto en quienes la escuchan. Eso es muy bonito. O sea, es una celebración litúrgica. No es una lectura, ¿no? Es una celebración de la lectura. Yo no estoy leyendo como quien lee, qué sé yo, 100 años de soledad, no, estoy leyendo la palabra de Dios que hoy quiere
hablar a cada uno de los que la están escuchando, en primer lugar a mí mismo. Ahora, en el tiempo de la Iglesia, sigue siendo protagonista ese Espíritu Santo en la acción salvífica de la palabra divina. Por eso se le pide que haga fecundas en los fieles las palabras sagradas proclamadas en la celebración. Esto lo dice Benedicto XVI en una exhortación apostólica. Organizó un sínodo, una reunión de obispos de todo el mundo ya la había dejado montada Juan Pablo II. Ellos se reúnen todos los años, cada 3 años hay un sínodo. Y entonces el próximo es sobre la Eucaristía, dijo Juan Pablo II. Bueno, entonces Benedicto obedeció. Pero en ese dijo, no, el próximo, o sea, como que no es suficiente un sínodo para hablar de la Eucaristía, es tan rica la Eucaristía. El próximo hagamos otro específicamente sobre la palabra. Entonces un sínodo sobre la palabra de Dios. Y siempre después del sínodo hay una exhortación apostólica post-sinodal del Papa, teniendo en cuenta las conclusiones de los obispos. Y entonces la exhortación apostólica post-sinodal del sínodo de la palabra fue la exhortación llamada Verbum Domini, palabra de Dios. Y en esa dice Benedicto XVI que los textos litúrgicos invocan en forma de epíclesis al Espíritu antes de la proclamación de las lecturas. Invoca al Espíritu, epíclesis, una oración que pide que venga sobre, epi es sobre, ¿no? Y al final de la homilía. De aquí resulta con claridad que no se puede comprender el sentido de la palabra si no se tiene en cuenta la acción del Paráclito en la Iglesia y en los corazones de los creyentes. Luego habrá otras 2 epíclesis más, pero ya en la liturgia de la Eucaristía, que vamos a mencionar, que el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino y por eso suena la campanita, diciendo que venga el Espíritu Santo y transforme este pan y este vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Miren, nada más y nada menos estamos pidiendo. Y la tercera, la epíclesis postconsacratoria, después de la consagración, se vuelve a pedir, fíjense, en la próxima misa que vayan, dice, que tu espíritu nos convierta en un cuerpo, en un solo cuerpo y un solo espíritu. Ya. Primero le pide uno que fecunde la palabra, luego le pide que fecunde el pan y el vino y luego que fecunde el cuerpo de la Iglesia para hacer una unidad. Bueno, entonces ya se van dando cuenta la riqueza del papel del Paráclito. Por eso aquel consejo de frecuenta el trato con el Espíritu, que es quien te ha de santificar. Bueno, seguimos escuchando la predicación de Jesús, que San Lucas presenta como el profeta esperado en la sinagoga del pueblo, donde estuvo desde el regreso de Egipto. ¿Cuáles fueron las palabras que a modo de homilía pronunció para comentar el pasaje de Isaías 61? Lucas nos transmite la respuesta. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de escuchar. Hoy en la liturgia también tiene mucha fuerza. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy el Espíritu Santo me ha ungido y me ha enviado a proclamarles a ustedes la fuerza de estas palabras. Es la novedad de su exégesis, es que hasta entonces se entendía que las palabras del profeta se referían a sí mismo, pero el Señor en cambio las aplica al Mesías, que es Él. Además, Lucas es el primero en insistir en que Jesús como Mesías es portador del Espíritu Santo. De hecho, es el leitmotiv en la composición de toda su obra histórica, dice un exégeta. Luego más adelante Lucas se refiere a la fuerza del Espíritu Santo, por ejemplo, para los milagros, para los exorcismos, también para la oración. Lo alcanzamos a mencionar cuando hablamos del bautismo, la oración de Jesús. Dice un momento, por ejemplo, se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños y se las has ocultado a los grandes. Ese regocijo propio de la oración, de Jesucristo aprendemos a orar, y entonces ya sabemos que orar en el Espíritu Santo. Claro, Él está en la misma esencia divina, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra alma en gracia. Entonces se trata de que nos ayude a ser nuestro maestro de oración, a que seamos otros Cristos, que oremos como oraba Jesús, de albas de aspiraciones grandes. María se regocija en la oración, alégrate, llena de gracia, le dice el ángel. Bueno, Jesús se regocija muchísimo más en el Espíritu. Y también lo refiere en la elección de los apóstoles. El resumen de su anuncio está en el capítulo 11. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y por último, en el capítulo 24, el resucitado promete el Espíritu Santo, como ya mencionamos antes.
Pero se nos acabó el tiempo. Estamos en el año de la esperanza. El Papa Francisco ha explicado en alguna audiencia también ese papel del Espíritu Santo en la esperanza, que es como, eso lo dice mucho San Pablo, ¿no? que nos hace rebosar de esperanza, ¿no? Que nos llena de alegría, la alegría del Espíritu Santo, espe gaudentes, ¿no? Alegres en la esperanza. Y dice que siempre se dice que la esperanza es como un ancla, que es la que hace que el barco no se vaya de nuevo al alta mar, está fija ya al puerto. Entonces, en el caso del alma está anclado, pues no a lo profundo, sino a lo alto, está en el cielo, ¿no? La esperanza es como esa ancla, dice San Pablo, el autor de la Carta a los Hebreos, que nos fija en el cielo. Pero dice el Papa, lo que le pone de novedoso es que también es como la vela y el viento es el Espíritu Santo, que convierte aquello en una fuerza motriz que nos lleva a cumplir la meta. Bueno, pero entonces, como decía, se nos acabó el tiempo. Pidámosle al Espíritu Santo, por intercesión de su esposa, la Virgen María, que nos ayude a ir por ese camino, que como propósito concreto de este rato de oración, pues pongamos por obra lo que le decía el director espiritual a San José María: frecuenta el trato con el Espíritu Santo, que es quien te ha de santificar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.